Bendiga en esta hermosa mañana y les invito una vez más a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a estar examinando el día de hoy los versos 14 al 17. Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Abre su Biblia, por favor. Mateo 9, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encoger se tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Oremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te rogamos, Señor, que a través de la exposición de tu santa palabra seamos transformados. Señor, que edifiques a tu pueblo, que suplas todo aquello que tú sabes que necesitamos justo en este momento de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Dios, por la oportunidad preciosa de estudiar tu palabra. Señor, rogamos que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, tu espíritu nos ilumine para ver las maravillas que esta enseñanza tiene para nosotros en este día. Y Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que tu palabra no solamente llega a nuestras mentes, sino que también penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, haga la obra y nos transforme a la imagen de tu Hijo. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Cuando un gobernante o un nuevo gobernante asume el poder, implementa nuevas normas, nuevas políticas, nuevas prioridades e indiscutiblemente le da una nueva dirección a la nación. En otras palabras, la llegada de un gobernante marca el comienzo de una nueva etapa. Ahora, algo infinitamente más grande ocurrió cuando nuestro bendito Señor Jesucristo vino al mundo. Su llegada no fue la simple aparición de un profeta o de un maestro religioso. Su propósito al venir a la tierra no era fundar un nuevo movimiento religioso dentro del judaísmo, sino que trajo algo diferente. La llegada de Cristo marcó el cumplimiento de las promesas de Dios y el inicio de una nueva etapa en la historia de la redención. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel no comprendieron lo que estaba ocurriendo. Los fariseos habían sustituido la verdadera adoración a Dios por un sistema de tradiciones, rituales y méritos humanos que ellos enseñaban, conocido como la tradición de los ancianos. Y es por eso que una y otra vez vemos en los 4 evangelios conflictos entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Nuestro pasaje
se desarrolla justo en el contexto inmediato después de que Jesús llamara a un hombre llamado Mateo, un publicano, para que se convirtiera en uno de sus apóstoles. Y este hombre preparó un banquete en el cual asistió Jesús y asistieron los publicanos, asistieron muchos pecadores. Y en ese banquete Jesús declaró estas palabras dichas en Mateo 9, verso 13: no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Y es esa afirmación la que prepara el escenario para una pregunta aún más profunda que vamos a examinar el día de hoy. Ahora, a simple vista, el pasaje que vamos a estar examinando parece girar en torno a una pregunta referente al ayuno específicamente. Pero el tema verdadero es mucho más profundo, es mucho más importante de lo que aparentemente es. La pregunta es si la obra que Cristo vino a hacer, si el ministerio de Cristo, si la obra de Cristo puede añadirse al sistema religioso que ya existía. Ese es el punto principal aquí. Y la respuesta es muy clara. La llegada del Rey inaugura una nueva realidad que es totalmente incompatible con el legalismo y las tradiciones humanas. Cristo no había venido para perfeccionar una religión de obras. Cristo vino a traer salvación, la salvación que Dios había prometido a través de los profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, en el pasaje que vamos a examinar el día de hoy, encontramos tres evidencias de la obra transformadora del Rey Mesías. Tres evidencias de la obra transformadora del Rey Mesías. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? Bueno, las encontramos en la pregunta referente a su práctica en el verso 14. Después en la respuesta referente a su presencia en el verso 15. Y finalmente en las ilustraciones referente a sus propósitos en los versos 16 y 17. Vamos a empezar examinando en primer lugar la pregunta referente a su práctica en el verso 14. Fíjense, vamos a leer nuevamente este verso. El verso 14 dice: entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Ahora, quiero aclarar algo. No sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido entre el banquete del que hablamos anteriormente en los versos anteriores y esta confrontación en la que obviamente se involucraron los fariseos. Recuerdan cuando Jesús estaba en la cena, en ese banquete, los fariseos estaban cuestionando a Jesús por qué él comía con pecadores y publicanos, ¿cierto? En el verso 11. Ese banquete que se celebró en la casa de Mateo. Ahora, no sabemos qué tiempo transcurrió entre ese evento y este evento que vamos a examinar el día de hoy. Y aquí vemos que las personas que se acercan ahora a Jesús a hacerle esta pregunta, este cuestionamiento, son una serie de discípulos de Juan el Bautista. Ahora, se infiere, y obviamente esto digo se infiere porque no hay seguridad, de que muy probablemente ese banquete se haya celebrado en uno de los días que la tradición judía ordenaba que se hiciera ayuno. Y eso fue lo que ocasionó que tanto los fariseos como los discípulos de Juan que seguían esta tradición empezaran a cuestionarse por qué Jesús y sus discípulos no estaban ayunando ese día como lo establecía la tradición. Ahora, cuando esto ocurre, cuando este evento que vamos a examinar el día de hoy ocurre, ya Juan el Bautista estaba
preso, estaba en la prisión. Recuerden que vimos eso en Mateo 4:12, ¿verdad? Que él fue puesto en la prisión algún tiempo antes. Ahora, quiero que usted piense un poquito en el contexto de esto para poder entender bien el significado del texto, ¿ok? Recordemos quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Fue el precursor de Cristo, fue el mensajero que Dios envió, el heraldo que Dios envió para anunciar la llegada, el advenimiento del Rey. Fue Juan el Bautista quien al ver a Jesús dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vemos en Juan 1:29. Y fue Juan el Bautista quien al ver a Jesús dijo que él era el Hijo de Dios en Juan 1:34. O sea, Juan reconoció a Cristo y proclamó que Cristo era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Ok? Lo proclamó ante todo aquel que lo estaba escuchando. Sin embargo, ahora aquí vemos algunos de sus discípulos, algunos de los discípulos de Juan el Bautista, que todavía no habían comprendido plenamente la identidad y la misión por la cual había venido Jesús. O sea, estos discípulos de Juan todavía no entendían quién era Jesús y qué había venido a hacer. Ahora, algo que quiero enfatizar es que a diferencia de los fariseos, los discípulos de Juan no eran hostiles a Jesús. O sea, ellos no vienen con una actitud de confrontación por enemistad o por odio o por rechazo a Jesús. Simplemente vienen con un cuestionamiento porque no entienden por qué Jesús y sus discípulos no están siguiendo la tradición que ellos seguían. ¿Ok? Ahora, quiero que comprenda que en el contexto, la pregunta que ellos hacen es sobre el ayuno. Y el único ayuno que estaba prescrito en la ley de Dios ocurría en el día de la expiación, en la celebración que usted conoce como el Yom Kippur, ¿ok? El día de la expiación, que está instituido en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, capítulo 16. Y usted ve en el Levítico 16, en los versos 29 y el verso 31, se le dice al pueblo de Israel que debía afligiréis vuestras almas, se les dice. Ok, en estos dos versos, Levítico 16, 29 y Levítico 16, 31. Y esa frase de afligirán vuestras almas incluía la idea de abstenerse de alimentos. Ahora, ese era el único ayuno que la ley daba o instituyó o indicaba, ¿ok? Pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que la tradición judía requería que los creyentes ayunaran 2 veces por semana. Usted puede ver eso en Lucas 18:12, ¿ok? Donde el fariseo dice, ayuno 2 veces por semana. Eso era parte de los requerimientos de la tradición, que los devotos, las personas devotas, oraran y ayunaran ayunaran 2 veces por semana. Bien. Y estos discípulos de Juan indiscutiblemente estaban siguiendo esta tradición. Ahora, el punto aquí, el problema aquí no es tanto el ayuno, sino la motivación detrás del ayuno. Los fariseos habían convertido esta disciplina espiritual, el ayuno es una disciplina
espiritual, en una manera visible de demostrar su religiosidad, de demostrar que eran muy piadosos, que eran muy religiosos, que eran muy creyentes. Y lo hacían con el objetivo de ganar reconocimiento público. Y eso fue parte de lo que vimos que Jesús condenó en el Sermón del Monte. Recuerdan en el capítulo 6, verso 16, Jesús les dijo, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Porque ¿qué hacían ellos? Ellos aparecían con cara demacrada y se ponían para que todo el mundo viera que estaban ayunando. Y de esa manera la gente dijera, wow, qué religiosos son, cuán espirituales son. Recuerden que también se paraban a orar en medio de las calles para que todo el mundo viera que estaban orando. O sea, dar limosnas, orar y ayunar eran tres valores básicos de la tradición judía. Ahora, algo que quiero enfatizar aquí es que Jesús no abolió el ayuno. Simplemente lo que Jesús hace es dejar claro su verdadero propósito. Su verdadero propósito. El ayuno no es una práctica legalista para ganar méritos delante de Dios y para ganar reconocimiento entre los hombres. El ayuno no es más que una disciplina espiritual que se practica en dependencia a Dios para demostrar nuestra sujeción, nuestra dependencia en la voluntad de Dios. Ahora, lo interesante aquí es que vemos a los discípulos de Juan asociados con los fariseos. Si usted nota en la pregunta, ellos dicen, nosotros y los fariseos ayunamos. Y eso aquí nos revela un principio que es muy importante, una enseñanza espiritual que es muy importante. Es posible estar cerca de la verdad y aún así aferrarse a tradiciones humanas. Estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista, habían oído a Juan predicando sobre Jesús y todavía estaban mirando hacia las tradiciones, no habían entendido quién era realmente Jesús, el Mesías. Los discípulos de Juan le preguntan a Jesús porque ellos querían que Él explicara la razón por la cual Él y sus discípulos no practicaban el ayuno. Sin embargo, Jesús les dio, ahora vamos a ver, una revelación referente al novio. Empieza a hablar de repente de un casamiento y específicamente de un novio. Y el objetivo de Jesús es explicarle quién era Él y cuál era su misión. Jesús ahora, al responder la pregunta, empieza a dar una enseñanza referente a su identidad. Y esa es precisamente la verdad que vemos desarrollada en el verso 15, en la respuesta referente a su presencia. En el verso 15, vemos ahí que dice, y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Note que Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. ¿Ok? Y esta era una forma que usaban los rabinos, una metodología que usaban los rabinos en los debates. Ahora, la respuesta a la pregunta que hace Jesús, la respuesta lógica es no. O sea, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Nadie asiste a una boda para lamentarse y para ayunar. Una boda no es un funeral. Una boda es una celebración. Es algo que uno va obviamente a celebrar, a divertirse, a gozarse. Sabe que las bodas judías duraban 7 días.
Yo creo que los judíos y los hispanos somos muy parecidos. Nos gusta mucho fiestar, ¿cierto? Y eran unas celebraciones muy alegres, muy alegres. Por lo tanto, la idea de que unos invitados estuvieran en una boda ayunando y lamentándose y quejando era solamente absurda. Uno no quiere estar en una boda, en una celebración y ver gente que está ayunando y que está lamentándose, que está... vinimos a disfrutar, a celebrar, a gozarnos, no a llorar. Y ese es el punto de Jesús en este pasaje. Déjeme decirle, quizás uno lee este texto y no le presta atención, no ve los detalles y no logra ver la enseñanza preciosa que tiene estos versos. Aquí encontramos, en este texto encontramos una enseñanza profunda. Jesús está dándoles aquí a estos discípulos y también a nosotros una enseñanza tremenda, una revelación acerca de su propia identidad. Nos está diciendo quién es Él. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había presentado a sí mismo como el esposo de su pueblo. Israel era descrito como la esposa del Señor. Usted puede ver, por ejemplo, en Oseas capítulo 2, verso 19, dice, te desposaré conmigo para siempre. O sea, Dios le dice a su pueblo, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Usted ve en Isaías 54:5, dice la Escritura, porque tu esposo, le dice Dios a Israel, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Dios está unido a ellos en matrimonio, lo cual significa que cuando Jesús dice aquí que Él es el novio y que sus discípulos son los amigos del novio y que Juan el Bautista fue el padrino del novio, entonces ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Dios encarnado, el esposo de la iglesia. Y mediante esta analogía se nos indica, se nos revela la identidad de Cristo. La identidad de Cristo. Él es el esposo de su pueblo. Bien. Al utilizar esta analogía, Jesús se presenta a sí mismo como el Señor, el Dios eterno, la segunda persona en la Santísima Trinidad. Y esa es la razón por la cual sus discípulos están llenos de gozos, llenos de alegría, están disfrutando, están celebrando. Déjeme decirle, los discípulos de Juan debieron entender esta enseñanza, debieron entender esta analogía. Cuando Jesús dijo esta palabra, cuando Jesús usó la ilustración del novio, ellos debieron entender de inmediato quién era Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque fue precisamente Juan el Bautista el primero en utilizar esta analogía. ¿Sabe? Si usted lee en Juan capítulo 3, verso 29, cuando Juan está hablando de Jesús, Juan está hablando acerca del rol de Jesús, la identidad de Jesús, el ministerio de Jesús y su propio ministerio, su propia identidad. Y él dice, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Ahí se demuestra que Juan entendía perfectamente quién era Jesús.
Él declara que él no es el novio. Él no es el novio. Era simplemente, obviamente, el padrino del novio, el que anunciaba al novio. Su misión consistía en señalar al verdadero esposo. En otras palabras, si los discípulos de Juan hubieran entendido esta enseñanza de Juan cuando Juan la pronunció, hubieran entendido las palabras de Juan cuando él dio esta enseñanza, hubieran entendido que Jesús era el novio, que era el esposo de la iglesia. Habrían entendido que Jesús es el rey, el Mesías prometido, y que su presencia en medio del pueblo era un motivo de gran celebración, de gran homenaje. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. La Biblia dice claramente que cuando estemos en la presencia de Dios va a haber un gozo continuo. No va a haber más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Estar en la presencia del Señor es un motivo de gozo, de celebración. Ese es el punto detrás de esto. Así pues, esta analogía apunta a eso. Apunta a la identidad de Jesús. Él se presenta a sí mismo como el Señor. Y describe que sus discípulos están llenos de gozo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la presencia de Dios. No era un tiempo de sufrir, no era un tiempo de quejarse, no era un tiempo de duelo, era un tiempo de celebración. Estaban en la presencia de Dios. Estaban caminando con el Hijo de Dios. Estaban escuchando la palabra de Dios, las palabras de vida eterna. Estaban contemplando al Salvador cara a cara. Estaban viendo al Creador del universo. Así que el gozo era la respuesta apropiada. Y déjeme decirle, esto sigue siendo cierto hoy para la iglesia. Lo que caracteriza al cristianismo bíblico es el gozo que nace de conocer a Cristo. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que vive en gozo, como dice el apóstol Pablo. El gozo que surge de saber que nuestros pecados han sido perdonados. El gozo de pertenecer al Rey, de saber que estamos unidos a Él, que somos parte de su reino y que tenemos una esperanza eterna. El gozo de haber sido reconciliados con Dios y de ser hijos de Dios. Todas esas verdades deben ser motivo de celebración, de gozo para el pueblo de Dios. Por tanto, usted y yo debíamos ser las personas con más gozo en el mundo. Y esa es la lección. Es una lección que nunca debemos olvidar. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende realmente la identidad de Cristo, muchas otras preguntas encuentran su respuesta. Cuando encontramos y entendemos realmente quién es Jesús, va a haber muchas otras preguntas que van a tener respuesta. Sin embargo, aquí vemos que la respuesta de Jesús toma un giro sorprendente cuando a continuación Él dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sabe? La expresión aquí es muy fuerte. El novio le será quitado. El verbo utilizado ahí transmite la idea de ser removido violentamente por la fuerza. Ser arrebatado. Ser llevado forzosamente. Y por primera vez en este evangelio, Jesús mismo hace una clara referencia con relación a la cruz. Al escuchar la enseñanza, los discípulos no la entendieron. No entendían todavía. Pero en este texto ya Jesús
está mirando hacia el Calvario, está mirando hacia la cruz, está diciéndoles lo que va a acontecer con él. El novio, aquel que había venido a desposar a su pueblo, sería rechazado, arrestado, condenado y crucificado. Y cuando eso ocurriera, entonces sus discípulos ayunarían. Sus discípulos se lamentarían. Sus discípulos llorarían por él. El gozo de caminar diariamente con Cristo sería reemplazado momentáneamente por el dolor inigualable de verlo morir. Pero, y por eso es que la iglesia debe vivir en gozo, la cruz no era el final. Jesús nos dice aquí que el novio desaparecería para siempre. Dice que sería quitado, pero esa separación sería solo temporal. 3 días después de su muerte vendría la resurrección y la tristeza que embargaría a aquellos discípulos sería reemplazada nuevamente por gozo, por alegría. La tristeza daría paso al triunfo. La muerte sería vencida y los discípulos volverían a ver con sus propios ojos a su Maestro, a su Señor. ¿Sabe? Jesús dijo esto claramente en Juan 16:20 cuando dijo: en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. O sea, habría un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, pero ese dolor, ese sufrimiento redundaría en una alegría aún mayor. Aún mayor. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La tumba vacía transformó el dolor en adoración. La resurrección transformó el temor en valentía. La victoria de Cristo sobre la muerte transformó a aquellos hombres temerosos en testigos poderosos del Evangelio de Dios. Aquí vemos que los discípulos de Juan continuaban todavía practicando la tradición. Ellos le preguntan a Jesús sobre el ayuno, pero Jesús les da esta importantísima enseñanza sobre su identidad. Jesús les dice que Él es el novio divino, el Mesías prometido, el Hijo eterno de Dios y el Salvador de los pecadores. Y cuando una persona entiende realmente quién es Cristo, descubre un gozo que ninguna circunstancia, ninguna prueba y ni siquiera la muerte misma puede quitarle. Porque en Cristo sabemos que somos reconciliados con Dios, tenemos perdón de todos nuestros pecados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios y tenemos esperanza eterna. Y esto nos conduce al tercer punto, las ilustraciones que da Jesús referente a su propósito. Las ilustraciones referente a su propósito, versos 16 y 17. ¿Sabe? Aquí Jesús, siendo un maestro excepcional, ilustra su enseñanza mediante 2 ejemplos. Para ilustrar por qué él y sus discípulos no siguen la tradición, utiliza 2 ejemplos de la vida cotidiana, algo común de aquel tiempo. Y aquí lo que les va a enseñar es que su propósito al venir a la tierra, su propósito al encarnarse, no era reformar la tradición rabínica. Su propósito al venir a la tierra era establecer el nuevo pacto.
en el programa eterno de Dios. Vamos a ver la primera ilustración en el verso 16. Dice así: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Déjeme decirle algo, yo no sé nada de corte y costura. Por tanto, si fuera yo, le hubiera puesto un remiendo nuevo a una tela vieja, ¿ok? Porque soy ignorante en cuanto a esto. Pero lo que Jesús enseña aquí es que obviamente una persona que nadie que sabe toma un pedazo de tela nueva que no se ha encogido, que es un tejido nuevo, para remendar una prenda que ya es muy vieja, que ya ha sido usada. Si lo hace en la primera ocasión que esa ropa se le moje, inmediatamente el remiendo se va a encoger y al encogerse va a desgarrar la tela que es vieja. Por tanto, la rotura que hay en la prenda se va a hacer incluso mucho mayor de lo que era antes. Y la lección aquí es evidente. La lección aquí es evidente. Lo que Jesús viene enseñando no puede añadirse a las viejas enseñanzas de la tradición rabínica. Son incompatibles. Lo que Jesús viene a hacer es incompatible con las tradiciones humanas. La tradición rabínica y las enseñanzas de Cristo no eran compatibles. Es lo que él está enfatizando. Veamos la segunda ilustración en el verso 17. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Esta segunda ilustración enfatiza lo mismo. La misma enseñanza, el mismo principio. ¿Sabe? Los odres eran recipientes elaborados de piel de animales. Estos recipientes se tomaban y se cocían, se sellaban de tal manera que se utilizaban para vertir y guardar el vino. Pero cuando se vertía vino en un odre, ese vino nuevo, usted sabe que cuando usted se está haciendo un vino, el vino tiene un proceso de fermentación. Y cuando se está fermentando, está obviamente expulsando gases. ¿Bien? Y en ese proceso de fermentación, los gases que emanan el vino ejercen una presión. De tal manera que si se pone un odre viejo, el odre viejo ya no estira, a diferencia de un odre nuevo que sí estira y permite que obviamente se estire lo suficiente como para que pueda sostener ese vino. En cambio, el odre viejo ya está seco y ya no estira, y por tanto, al ponerle vino nuevo, cuando los gases empiecen a moverse, van a quebrar el odre y se va a botar el vino. ¿Ok? Los gases que emanan ejercen una presión tremenda sobre la piel. Y en un odre nuevo todavía hay elasticidad. Así que si usted echaba vino en un odre nuevo, no había daño alguno. ¿Por qué? Porque la piel cedía. Pero si le echaba en un odre viejo que ya no tenía elasticidad, se perdería el vino y se perdería el odre. Ahora, aquí llegamos al corazón de este pasaje. Aquí llegamos al corazón de este pasaje. ¿Cuál es el propósito de estas dos ilustraciones? ¿Qué enseñan? ¿Qué representan? ¿Acaso Jesús está rechazando las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Acaso está diciendo que la ley de Dios era defectuosa y que Él había venido a enseñar algo diferente, algo nuevo? Déjeme decirle,
que obviamente la respuesta a esas preguntas es no. Jesús dejó claro que ese no fue su propósito. Si usted lee conmigo en Mateo 5:17, Jesús había dicho claramente: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. O sea, la ley y los profetas se refiere ahí a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está condenando aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que el Señor está confrontando? Lo que Jesús está confrontando, amados hermanos, aquí es el sistema religioso construido por los hombres alrededor de la ley. Está confrontando la tradición rabínica que contradecía incluso las enseñanzas de la palabra de Dios. Está condenando el legalismo de la tradición rabínica. Al llegar al final de este pasaje, vemos que la discusión nunca fue realmente referente al ayuno. El tema central aquí era la identidad de Jesús y la nueva obra que Él venía a hacer, el nuevo propósito por el cual Él había venido. Los discípulos de Juan le preguntaron por una práctica religiosa de la tradición, le preguntan por el ayuno. Jesús responde revelando que Él es el novio prometido, que Él es el Mesías esperado, que Él es el Rey que había venido a cumplir las promesas de Dios. Y con la llegada del Rey, todo cambia. Todo cambia. Su venida inauguró una nueva etapa en la historia de la redención humana, porque el propósito de Dios nunca fue una religión basada en esfuerzos humanos, una religión de méritos personales, una religión de rituales externos. Se trata de una relación viva y personal con Dios a través de Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Y es por eso que Jesús declaró que nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, ni vino nuevo en odres viejos. El nuevo mensaje del Evangelio, la buena noticia que Cristo venía al mundo, traía un mensaje que obviamente sería diferente. El Evangelio no es un complemento para nuestra vieja vida, es el poder de Dios para hacernos nueva criatura. ¿Sabe? En el libro de los Gálatas vemos que Pablo confrontó a la iglesia de Galacia porque estaban tratando de mezclar el judaísmo, las tradiciones del judaísmo con el Evangelio, y Pablo les dice: ¿quién los perturbó de esa manera? ¿Acaso quieren volver a lo anterior? ¿Quieren volver a la ley? ¿Quieren volver a las viejas prácticas de la tradición? Dios en Cristo se humanó para reconciliarnos con Él. Lamentablemente muchas personas quieren añadir a Cristo a su vida sin abandonar el pecado. Quieren añadir a Cristo a su vida sin abandonar el pecado. Quieren recibir el perdón sin reconocer a Jesús como su Señor. Quieren conservar su propia justicia mientras reclaman la gracia de Dios. En otras palabras, hay personas que creen que todavía pueden hacer algo para ganar el favor de Dios por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Creen que sus obras son suficientes para poder ser reconocidos y aceptados por Dios. Pero Jesús enseña que eso es imposible. La pregunta de este texto no es: ¿ayudas lo suficiente o cuán religioso tú eres? ¿Sabe? Una persona puede pasar tiempo ayunando, puede ser muy religiosa y estar perdida. Estar perdida.
Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, ofrendaban, hacían todas estas cosas, y Jesús les dice que estaban muertos, que eran como sepulcros arrancados, pura apariencia, todo externo, nada por dentro. Estaban muertos espiritualmente. Por tanto, la pregunta aquí no es qué tradiciones tú sigues. La pregunta aquí es, ¿qué harás con Jesucristo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Seguirás confiando en tus obras, en tus tradiciones y en tu propia justicia? ¿O descansarás únicamente en la obra perfecta de Cristo? Vendrás ante Él reconociendo que tú no tienes nada que aportar, que tú eres pobre en espíritu, que tú estás en bancarrota espiritual, rogándole, sálvame, Señor, sálvame, porque no soy digno de ti. ¿Descansarás únicamente en la obra perfecta de Cristo? Porque déjame decirte, el Rey ya vino. Cristo vivió una vida perfecta que usted y yo nunca podríamos vivir. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo resucitó victorioso al tercer día para nuestra justificación. Y hoy Cristo llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Cristo no vino a mejorar tu vida. Él no vino a remendar tu religión. Cristo vino a hacerte una nueva criatura. Vino a salvarte. Por tanto, debes abandonar toda confianza en ti mismo. Debes correr a los pies de Cristo. Debes descansar en la persona y la obra de Cristo. Debes reconocerlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Debes reconocer que Jesucristo es el único que puede darte vida eterna y que Él es el Señor que tiene la autoridad soberana para gobernar y controlar tu vida. Y descubrir el gozo que solo el novio celestial puede darle a aquellos que le pertenecen a Él. Porque cuando el Rey llega, todo cambia. Todo cambia. Y la pregunta esta mañana ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿El Rey de tu vida? ¿El Salvador de tu vida? Porque de esa pregunta depende ni más ni menos que tu destino eterno. Jesús es el novio eterno, aquel que algún día vendrá por su iglesia a desposarla para que esté con Él por la eternidad. Y está preparando para sí un pueblo santo, celoso, de buenas obras, para tener una comunión eterna con Él y nos gocemos con Él por la eternidad. Te invito a orar. Señor, tus palabras aún resuenan en nuestra mente. Cuando dijiste, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, bendito Padre, porque tú no viniste por aquellos que estaban sanos, no viniste por aquellos que piensan que son santos, sino viniste por pecadores, por aquellos que reconocíamos que estábamos perdidos, que estábamos enfermos, ya que todos hemos pecado contra ti y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias porque en Cristo recibimos el perdón y la reconciliación contigo. Que nadie en este lugar viva bajo la ilusión de ser justo, de estar bien, cuando en realidad no lo está. Y aquellos de nosotros que somos cristianos o que creemos serlo, ayúdanos a examinarnos, Señor, para determinar si existen evidencias de que hemos sido realmente transformados por ti.
Y ahora, Padre, gracias por la claridad con la que nos habla tu palabra. Gracias por este tiempo en el que hemos compartido estas preciosas verdades. Por el gozo de nuestra salvación. Te damos gracias una vez más por la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo, quien descendió del cielo, se humilló y murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Queremos, Señor, agradecerte desde lo más profundo de nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, ahora que vamos a participar de la Cena del Señor. Este evento glorioso en el cual recordamos el hecho de que tú, Señor, viniste para rescatarnos y tuviste que dar el costo de nuestra salvación. Fue tu preciosa sangre, fue que tu cuerpo fue clavado a una cruenta cruz. Pagaste con tu sangre, con el sufrimiento, con el dolor. Pagaste, Señor, el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. Y es por eso que en esta hora queremos darte gloria, honra, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Prepáranos en esta hora, Señor, para que entendamos el significado real de esta celebración. Y prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Si hay algún pecado que aún no hemos confesado, Señor, que ahora sea el momento en el cual lo traigamos ante ti para que recibamos el perdón y podamos participar de la cena de una manera digna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.